Bien, ahora vamos a trabajar en el frontend. Vamos a agregar un nuevo módulo para los almacenes. Voy a ir aquí a mi frontend. Yo ya tengo ejecutado este proyecto, tanto backend como frontend, y aquí lo tengo levantado. Entonces voy a agregar primero un nuevo ítem aquí en mi sidebar para poder ir a la gestión de almacenes. Entonces voy a dirigirme en mi add module, o mejor dicho app component, y voy a ponerlo debajo de estadísticas. Voy a copiar este ítem, copiamos y lo pegamos debajo, y voy a nombrarlo como almacenes, por ejemplo, y la ruta va a ser igual, almacenes en minúscula, y vamos a ejecutar aquí un nuevo icono. Vamos a ponerle, por ejemplo, IC warehouse. Ok, este icono no existe. Vamos a ir a este método, este servicio en realidad, que lo que vamos a hacer aquí es importar ese nuevo icono. Ok, vamos a poner import warehouse from, y lo vamos a sacar de esta misma librería, Tutom. Ok, y aquí vamos a asignarle de widgets de esta manera. Ok, entonces vamos a registrar este nuevo icono. Vamos a ponerlo aquí nomás debajo para no ir hasta el final. If, y decimos icon igual al nuevo icono que estamos registrando, para retornar este mismo icono. Entonces vamos a guardar el servicio y también aquí el componente S principal, y vamos a ir a la parte de aquí del sidebar. Vamos a esperar que refresque el proyecto, y aquí ya vemos que tenemos un nuevo ítems de almacenes. Esto no va a ningún lado, mira, a la ruta que hemos especificado, pero no se encuentra ya que no hemos creado este componente para esta ruta. Entonces lo que voy a hacer es crear ahora sí el módulo para lo que es el almacén, donde vamos a gestionar todo lo relacionado a los almacenes, y lo voy a crear dentro de Page. Aquí vamos a dar clic derecho y vamos a abrir una terminal integrada, y voy a decir aquí ng generate module, la M nada más, y vamos a nombrarlo como warehouse, y vamos a activar las rutas. Vamos a decir -- routing, y le damos enter. Entonces aquí me ha creado dos archivos dentro de esta carpeta nueva, warehouse. Tenemos el módulo de rutas y el módulo principal del warehouse. Dentro del módulo del almacén vamos a definir de una vez aquí en las importaciones los componentes que vamos a necesitar para poder completar este módulo, ¿no? Entonces voy a decir aquí coma, necesitamos el módulo principal shared, que es el módulo compartido, shared module. Necesitamos también el listable component, que en realidad es un componente standalone. Luego necesitamos también el componente de buscado, search box multiple component. Necesitamos también el menú component, el export Excel component, el filtro por rango de fechas, que es uno de los componentes que hemos venido creando también, y el botón de reseteo de los filtros, ¿no? Button reset filters component. Vamos a ordenar esto un poco y vamos a decir aquí Shift Alt O para ordenar los imports. Guardamos y esto sería todo. Otra configuración que voy a hacer aquí es ir aquí a mis routings, y aquí vamos a configurar la ruta, una ruta hija, ¿no? Entonces voy a decir aquí entre llaves, vamos a especificar el path principal. ¿Para qué? Para levantar un componente del listado, en este caso, como hemos venido trabajando también. Vamos a ponerle como warehouse list component. Ok, esto no lo hemos creado todavía, y vamos a asignarle aquí el data para ocultar el scroll. Vamos a poner scroll disable. Bueno, vamos a copiar del módulo de categorías para no confundirnos aquí. Me dirijo al routing de category y tenemos esta propiedad. Ok, vamos a pegarlo aquí mismo. Creo que aquí en el provider no lo implementé. Vamos a ir al módulo aquí, al módulo de rutas para el provider, y lo vamos a implementar aquí también. Esto nos habíamos olvidado, guardamos solamente. Vamos a cerrar esto del proveedor y nos dirigimos aquí al warehouse routing, y vamos a crear ahora sí estos componentes.
Entonces dentro del warehouse, vamos a cerrar esto un poco para ordenarnos. Tenemos la página warehouse y vamos a crear algunos archivos aquí también. Vamos a crear una nueva carpeta para los components, una más para los models y otra para los servicios, ¿no? Para que vamos a consumir las APIs. Entonces voy a poner service y listo. Entonces dentro de esta carpeta components vamos a crear este componente de listado que estoy llamando en la ruta principal de nuestro archivo routing del warehouse. Voy a decir clic derecho, abrir en terminal integrado a esta carpeta de componentes y voy a nombrar mi primer componente. Entonces creamos con ng generate components y vamos a llamarle como warehouse list de esta manera, ¿no? Y vamos a skipear aquí, omitir los tests, damos enter y dentro debería crearme un componente llamado warehouse list. Vamos a hacer el mismo ejercicio para crear un componente para la administración o la creación, tanto para crear obviamente el almacén como también para editarlo. Entonces vamos a decirle warehouse manage, ¿ok? De administración, algo así. Entonces damos enter también para crear este nuevo componente. Y aquí se acaba de crear mis dos componentes nuevos. Tenemos el de listado y para la creación o edición del almacén, que es un diálogo en realidad. Entonces aquí que estoy en mi archivo de rutas para el módulo de warehouse, voy a importar ahora sí este nuevo componente, control punto, y aquí aparece ya la importación y listo. Entonces vamos a configurar aquí la ruta, ya tenemos de manera correcta, y lo siguiente que voy a hacer es crear mi servicio ya para poder consumir la API del listado exactamente, que es lo que nos vamos a centrar en este video. Entonces voy a decir aquí clic derecho, abrir en terminal integrado, voy a cerrar las terminales que tenía aquí arriba, esta, la segunda también, la de arriba no, porque es la que se está ejecutando el proyecto, y esta última donde nos hemos levantado aquí a la carpeta service. Entonces aquí dentro de esta carpeta vamos a crear el servicio con el ng generate service y el servicio le vamos a nombrar simplemente warehouse y vamos a omitir las pruebas también, skip test, le damos enter, cerramos ahora sí esta terminal y aquí ya tenemos el nuevo servicio. Dentro de este servicio vamos a crear el método genérico o abstracto getAll para obtener todos los registros de los almacenes. Entonces lo que vamos a hacer es guiarnos de aquí del proveedor. Voy al servicio aquí de proveedor y vamos a copiar todo este servicio getAll. Entonces vamos a copiarlo y voy a pegarlo dentro del servicio nuevo que hemos creado para los almacenes, warehouse service. Okay, vamos a cerrar esta carpeta. Entonces estamos en la página de warehouse, en los servicios, y debajo del constructor vamos a pegar este método. Ok, aquí tenemos algunos errores porque nos falta importar también las configuraciones. Primero voy a importar aquí en el constructor, vamos a inyectar el HTTP client, vamos a decir entonces private HTTP y vamos a hacer uso del HTTP client. Vamos a importar esta clase, vamos a importar desde Angular Common HTTP. Y otro servicio que vamos a inyectar aquí va a ser el servicio de alerta, que por ahora no lo vamos a usar, pero en los siguientes métodos sí lo vamos a necesitar. Entonces lo voy a importar de una vez, lo voy a inyectar aquí, alert service, que se encuentra en la carpeta shared, y listo. Aquí vamos a tener un cambio en el momento de iterar. Ok, vamos a ver cómo lo vamos a manejar esto. De momento voy a importar el observable aquí desde RxJS y también el base response por defecto desde los shared models. Esto de aquí que es el environment, vamos a importarlo aquí arriba. Import, entre llaves llamamos a las variables de entorno y le voy a poner un alias as m. Ok, aquí sí me lee de manera correcta. Y también vamos a importar los endpoints que son constantes en realidad. Vamos a decir aquí endpoint, que se encuentra en la carpeta shared y en la carpeta APIs. Entonces importamos, le damos enter y nos acaba de traer de manera correcta esta constante. Voy a dar control clic y aquí necesitamos crear un nuevo módulo que es el listado de almacenes. Voy a decir aquí a manera de comentario nada más, almacenes o warehouse module. Comentamos esto y vamos a asignar una nueva constante aquí para el listado y el consumo hacia la API de almacenes, ¿no? Entonces vamos a decir list warehouse. Esto vamos a poner como valor a nuestro controller, que sería warehouse
así de esta manera, ¿no? Esto va a representar nuestro controller, ya sabemos, nuestro endpoint. En este caso necesitamos ponerle warehouse solamente, como ven aquí, y vamos a hacer una petición de tipo get. Entonces regresamos aquí, ya tenemos la firma para este endpoint, vamos a copiar, regresamos al servicio y vamos a copiarlo en vez de list providers, vamos a pegarlo y vamos a suplantar esto y para traerle el listado de warehouse. Tanto los parámetros de ordenamiento, de paginación y los filtros con los get inputs van a ser tal cual. Aquí vamos a tener un cambio como les comento. Voy a eliminar, por ejemplo, voy a hacer la eliminación de todo este return. Esto cerraría aquí. Ok, vamos a hacerlo de manera detallada. Y voy a crear un método privado para poder manejar estos valores, ¿no? Lo que voy a hacer es crear un método aquí llamado transform warehouse data, ¿okay? Para transformar la data que nos está consumiendo la API. Vamos a decir response igual a base API response. Control punto, bueno, que sería base response nada más, que es la entidad base. Aquí el DTO base. Y esto va a responder con un base response también. Vamos a abrir y cerrar llaves. Y aquí vamos a crear un objeto que va a mapear los estados de los almacenes y también le vamos a asignar su color de nuestro batch. Entonces vamos a decir aquí const batch color, okay, batch colors, que es para pintar los estados. Vamos a declarar aquí un tipo record y vamos a nombrar aquí dos valores, ¿no? Number o de tipo string. Entonces vamos a abrir aquí este nuevo objeto, esta nueva constante, y vamos a decir cuando sea el estado 0, el valor 0, vamos a pintar el color text gray con un background también de gray light, de esta manera. Y cuando sea el estado 1, o es decir el valor 1 que me esté llegando dentro de este batch, voy a decir lo mismo, ¿no? Text pero con otro color, sería green para el estado activo, ¿no? En este caso BG green, like también, listo. Finalmente debajo de esta constante voy a iterar ya los datos o sobre los datos de los almacenes que hemos capturado en la petición. Y también le vamos a agregar el color de estado y los iconos de edición y eliminación. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio aquí como lo estábamos manejando. Response.data, vamos a decir for each, bueno sería for each, así de esta manera. Y vamos a aquí emplear una variable warehouse. Aquí tenemos que traer un response, ¿no? Como un DTO, warehouse response. Esto de aquí todavía no existe, vamos a crearlo. Entonces voy a decir dentro de los models y vamos a crear un nuevo archivo. Voy a decir entonces warehouse response.interface.ts. ¿Qué variables va a tener esta interfaz o qué propiedades? Voy a decir aquí export interface warehouse response y va a tener las siguientes propiedades. Vamos a ir a nuestro DTO de nuestro backend, aquí en la capa application, DTOs, warehouse, vamos a las respuestas y tenemos el response. Vamos a tener solamente estas 5 propiedades. Entonces voy a decir warehouse ID, perdón, lo he borrado aquí, copiamos nada más, warehouse ID, el nombre, la fecha de creación, el state y el state descriptivo. Esto vamos a ponerlo en minúscula, ¿okay? Warehouse, porque esto es como nos responde nuestra API, las primeras letras en minúscula, y el valor por defecto como tipo va a decir number para el ID, string para el nombre, ¿okay? Date para lo que es la fecha, number para el state y string para el state warehouse. Y listo, estamos exportando esa interfaz. Entonces ya podemos usarla aquí, control punto para importar. Ya tenemos aquí la importación de manera correcta. A través de una expresión vamos a decir entonces que la data del warehouse, vamos a decir aquí punto en la propiedad batch color, ok, aquí nos faltó poner la propiedad batch color, de esta manera va a ser igual a un objeto, vamos a poner object, no, esto sería un string, el batch color sí sería un string, pero los iconos
de edición y de eliminación van a ser un object, tanto para editar y para eliminar. Object. Entonces podemos regresar aquí, vamos a asignar la propiedad batch color y vamos a decir igual a qué, igual a nuestra constante aquí arriba, batch color, en donde vamos a escoger aquí dentro de esta, entre corchetes, vamos a poner el valor de nuestro estado, ¿no? A través de nuestra propiedad warehouse.state. Tiene que ser esta propiedad state porque aquí me va a venir 0 o 1, que es lo que estamos validando aquí. Entonces asignamos aquí. Posterior a esto vamos a decirle o por defecto, también podemos agregar un color por defecto aquí, text gray, como string también, y listo. Debajo vamos a emplear el icono de editar y eliminar. Seleccionamos el edit, va a ser igual a ¿qué? A getIcon, y le pasamos 3 parámetros: el icono y que edit, el tooltip que va a indicar editar almacén, y un true, ¿no? Que en realidad sería el permiso para poder ver este botón. Warehouse eliminar ahora, no delete sería. No sé cómo lo nombré aquí, creo que lo he nombrado mal. Sería delete. Ok. Delete. Y también lo pasamos aquí. Igual a getIcon. Y vamos a pasarle los 3 parámetros: el icono, delete, el tooltip que sería eliminar almacén, y el true. Finalmente, entonces, después del for each vamos a retornar simplemente el response. Ok, y esto vamos a usar este método, tenemos que usarlo aquí arriba, ¿no? Una vez que hayamos hecho la petición, aquí estamos armando tanto la petición con los filtros y paginación y todo. Entonces aquí vamos a decir debajo de aquí, de esta constante, return this.http punto de tipo get, va a ser la petición. Vamos a enviarle aquí un base response también, y vamos a enviarle el request URL, que es la concatenación de toda la URL que vamos a consultar, el endpoint con los query paras, ¿no? Como el registro, el ordenamiento, el campo de ordenamiento, el número de página y los get inputs, que son los filtros. Entonces sería request URL aquí. Vamos a hacer un punto .py. Ok, vamos a bajar esto un poco y vamos a agrandar esto. Bueno, vamos a bajarlo un poco porque se ve muy grande aquí. Esto sería .get, y aquí debajo .pipe, donde vamos a mapear aquí control punto para importar el map de RxJS operators. Luego vamos a hacer uso de una variable de respuesta para hacer referencia y llamar a nuestro método transform warehouse data, donde tenemos que hacerle referencia a la respuesta de la petición. Entonces ya esto se va a encargar de transformar la data, de hacer la validación de los estados y de los iconos. Hemos separado nada más este método porque anteriormente lo trabajamos de esta manera. Si nos vamos al servicio de proveedores, y tenemos un método de la siguiente manera, ¿no? Todo lo que ves aquí en el retorno es lo mismo que estamos aplicando en este método. Entonces solamente en el método principal de getAll nos vamos a centrar en pasarle la data que hemos consumido en la petición. Vamos a guardar y ya solo nos queda armar el archivo de configuración para poder listar y consumir esta petición, este servicio, y mostrar los datos de los almacenes. Vamos a hacerlo de manera rápida dentro del componente list. Voy a crear un nuevo archivo aquí de configuración llamado warehouse list-config.ts. Entonces aquí vamos a cerrar otros archivos para mantener solamente, bueno, aquí nos salió esta alerta porque no hemos guardado estas propiedades de la interfaz. Vamos a darle a guardar y ahora sí tenemos solamente este archivo. Voy a cerrar todas las carpetas y voy a actualizar aquí el explorador para poder ubicarnos en el archivo que tengo abierto. Entonces aquí vamos a hacer un poco de referencia a las demás configuraciones, como por ejemplo el de proveedor. Nos vamos a los componentes, provider list, y vamos a ir a la configuración, ¿no? Para poder copiarnos aquí un poco de la configuración que vamos a tener también, porque es muy similar. Por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí
toda esta constante para las búsquedas de opciones, Search Option. Vamos a copiar todo este arreglo, todo este conjunto de aquí de objetos. Vamos a importar esta interfaz, control punto, importamos de los Shared Models, listo, y vamos a borrar estos dos objetos porque solamente para el almacén estamos filtrando, si no me equivoco, por el nombre. Vamos a igual hacer un repaso aquí, nos vamos a al servicio de Warehouse y estamos filtrando en el método de aquí de listado, estamos filtrando por el nombre, ¿okay? En el caso 1. Entonces necesitamos pasarla aquí en el archivo de configuración. En el caso 1, como valor, vamos a tener 1 tal cual. Y vamos a buscar por nombre, ¿ok? Entonces quedaría este objeto para los almacenes. Y agregamos este Generic Validators de los Shared Validators. Control punto, Enter y listo. ¿Ok? ¿Qué más podemos copiar del listado de configuración de proveedor? Podemos copiar también el menú Items. Esto sí no cambia en nada porque son los mismos estados que estamos trabajando. Copiamos todo este array de objetos, entonces pegamos aquí y vamos a importar estas interfaces. Control punto para importar el menú items. Esta es una interfaz que está dentro de la carpeta Shared y Models, y también vamos a importar el servicio de iconos, control punto, que se encuentra en la carpeta Shared también de Service. Listo, vamos a guardar esto. Y qué más podemos tratar de aquí del archivo de Provider, los Table Columns, ¿no? Que es importante para poder mostrar todas las columnas que quiero pintar en la tabla de genérica que estamos usando. Voy a copiar todo, absolutamente todos los campos. Copiamos. Voy a pegarlo debajo de esta constante. Y vamos a ir a la parte de arriba para ver qué objetos no me sirven, ¿no? Primero voy a importar el Table Columns, control punto, desde Shared Models. Y vamos a cambiar aquí la interfaz, sería Warehouse Response. Ok, y aquí tenemos dentro de esta interfaz qué es lo que necesitamos mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar el nombre, la fecha de creación y el estado solamente. Las demás propiedades no me interesa mostrarlo. Entonces son 3 columnas que voy a manejar más los 2 iconos, que sería de editar y eliminar. Entonces mantenemos el nombre, que es el que estamos usando, con la misma propiedad. El email no tenemos aquí ningún email. Borramos esto. El tipo de documento también lo borramos. El número de documento no lo necesitamos aquí. Ni la dirección, ni el teléfono. La fecha de creación sí, vamos a copiarlo más arriba. Okay. Aquí tenemos la fecha de creación, que es la misma propiedad. El estado también, aquí sería State Warehouse. Listo. Y los iconos de editar y eliminar también quedarían. Entonces tenemos estos 5 objetos. Uno que es para el nombre, para la fecha de creación y para el estado. Okay. Hemos cambiado la propiedad aquí del estado para hacer referencia a nuestro estado de almacén. Entonces otra cosa que puedo copiar aquí de la configuración van a ser los filtros, con el reset filters también para poder resetear los filtros con valores. Ok, lo copiamos tal cual. Y también podemos copiar esto de aquí, la exportación de la configuración ya de mi componente en sí, y la constante de get inputs. Okay. Vamos debajo, asignamos aquí también. Ok, guardamos, formateamos un poco. El icono va a ser de almacén, warehouse. Warehouse. Ok, aquí sería Warehouse también como nombre de mi propiedad. Listo. Este icono lo hemos agregado al comienzo, está aquí, que es el mismo que vamos a usar para mostrar aquí en nuestro menú ítems. También lo vamos a usar en nuestro módulo principal. Ok, tenemos aquí, tenemos los Search Option, que es la constante de arriba, los menú items, los Table Columns, el Sort inicial, que es el ID por defecto que se ordena de manera que de qué dirección, pues de manera descendente, los filtros, los reset filters, los get inputs y por último el file name. En este caso sería el listado de almacenes. Y guardamos. Entonces, para acelerar aún más este listado de almacenes, ya solo nos queda mostrar en nuestro HTML lo que es la configuración de la tabla y también en el TypeScript, ¿no? Llamar a los format get inputs y demás. Entonces vamos a hacer también el mismo ejercicio. Voy a cerrar esto de aquí. Nos vamos a centrar en el componente del listado principal para el almacén. ¿Y qué voy a abrir? Voy a abrir mi componente de listado para proveedores y vamos a ver qué podemos reutilizar de este código, ¿no? Primero, las animaciones son importantes. Entonces voy a copiar esto de aquí, pegamos debajo del style URL y vamos a importar estas animaciones. Estas animaciones son propias de la plantilla que viene definida en este proyecto
Entonces podemos asignar aquí control punto, importamos desde el vex, que es la plantilla o la carpeta base de la plantilla, y dentro hay una subcarpeta animations, ¿no? Entonces vamos a importar desde aquí, lo mismo para la siguiente animación y para la última. Listo. Otra más que podemos reutilizar va a ser, por ejemplo, el component, esto de aquí, que es una propiedad aleatoria. Voy a decir aquí component, podemos ponerle object, vamos a ver si lo podemos manejar así para no utilizar el any para evitar esto. Y aquí vamos a también implementar los servicios en el constructor. Pero aquí va a haber un cambio, por ejemplo el custom title sí, el provider service no lo vamos a necesitar aquí, claro está. Entonces vamos a poner el nuevo servicio que nosotros hemos implementado llamado warehouse service, ¿no? Esto viene de warehouse service, que se encuentra en la carpeta service desde este componente. Entonces aquí tenemos importado este servicio, vamos a importar el custom title service también y el Mac dialog, ¿no? Para poder abrir nuestro dialog para crear o editar un almacén. Entonces tenemos aquí en nuestro constructor también estas propiedades, estas inyecciones. Luego, ¿qué podemos insertar aquí? Copiar también el custom title. Dentro del constructor vamos a asignar también la configuración para los almacenes, ¿no? Vamos a asignar aquí almacenes. Este es el título que se muestra en cada una de las páginas cuando voy aquí a la parte de arriba. Por ejemplo, yo me voy a categorías. Aquí arriba tengo el custom title que es de categorías. Si yo me ubico en proveedores, cambia el title, ¿ves? Entonces aquí, para cuando vayamos al almacenes, también tiene que cambiar. Entonces vamos a regresar aquí. También podemos seguir referenciando. Por ejemplo, vamos a inicializar la configuración de los componentes en el engine.init, haciendo referencia a mi componente que tiene aquí declarado como un objeto, y este component setting vamos a importarlo desde nuestro warehouse list config. Importamos, listo. Entonces vamos a hacer uso del set menu. Estos métodos también son necesarios para filtrar tanto por los estados, que es el set menu. Tenemos el search, que es para los filtros múltiples en la caja de texto. Tenemos por el rango de fechas, el reseteo de filtros y los format get inputs, ¿no? Esto vamos a necesitarlo sí o sí, entonces vamos a copiar, porque estos son métodos ya genéricos que se pueden reutilizar fácilmente. Entonces regresamos a nuestro list component del almacén. Debajo del engine.init vamos a pegar todos estos métodos. Entonces vamos a hacer uso de la mejora aquí. Vamos a refactorizar esto, no refactorizar, sino importar todo lo que nos está saltando error. De primer momento vamos a manejar el component como any nada más, porque tiene muchos datos. Va a ser complejo un poco representar esa variable, entonces vamos a dejarlo como any. Y aquí en estos métodos vamos a hacer uso de importación para las interfaces nuevas que se están empleando aquí. Por ejemplo, para el filter box vamos a importar desde el shared models. Aquí debajo también tenemos la otra interfaz llamada dash range. También importamos, ojo, del shared models, no de la segunda, sino de la primera de aquí. Luego no tenemos que corregir nada más. Creo que aquí está el result filters, esos son los mismos campos. Los format get inputs son las mismas propiedades, los mismos query params. Tenemos el filtro por el número y el texto de filtro, que es para la caja de texto. Ese sería para el estado. Y esto para el filtro de rango de fechas. Y un refresh para poder refrescar obviamente la tabla cuando ocurra algún cambio, ¿no? Entonces volvamos a nuestro provider list component y vamos a ver qué más podemos reutilizar. Esto de aquí podemos reutilizarlo, pero más adelante, todavía no lo vamos a necesitar. El row click también, que es para las acciones. El método de edición, de eliminación. Y necesitamos estos dos últimos métodos. Voy a copiarlo. Y vamos a pasarlo a nuestro warehouse list debajo de este método. Y aquí vamos a cambiar el nombre del método. Sería setGetInputs warehouse. Y vamos a recibir igual un refresh de tipo boolean y le hacemos la misma operación. Aquí el download para lo que es el Excel, vamos a llamar a nuestro controller. Aquí sería warehouse. Esto representa nuestro controller, nuestro endpoint que vamos a consumir. Entonces sería warehouse download igual a true. Y listo. Esto sería entonces todo el cambio todo el código que vamos a hacer de momento para obtener el listado de almacenes. Tenemos toda esta configuración que hemos copiado en realidad de este componente que ya hemos venido trabajando a más detalle. Entonces para agilizar hemos hecho este proceso, ¿no?
Ahora solo nos queda pintar ya en HTML lo que es la tabla y probar los filtros. Entonces voy a ir igual al HTML del proveedor. Primero vamos a abrir de mi almacén aquí, Warehouse List, y está vacío. Ok, vamos a probar si está redirigiendo a esta página. Perdón, aquí acabo de abrir otra aplicación. Ok, por ejemplo, si me voy a almacenes no me está leyendo este componente. Vamos a verificar esto de aquí. Y nos faltó en el Add Module configurar, perdón, en el Add Routing Module configurar el ruteo, ¿no? Vamos a ponerlo debajo del proveedores. Vamos a copiar esto de aquí para agregar una nueva ruta y poder inicializar e importar nuestro módulo principal, pero en este caso para los almacenes. El path, ¿cuál es? Según hemos implementado aquí en el ítem, hemos puesto como ruta almacenes. Entonces copiamos esta ruta y vamos a importarlo en el path. Ojo que estoy en el App Routing Module y aquí vamos a importar de la página. Vamos a seleccionar aquí el módulo de Warehouse/Warehouse Module. Y aquí vamos a hacer referencia al módulo de almacén, ¿no? Warehouse Module. Y listo, entonces con esto yo ya podría dirigirme a mi componente. Vamos a ver que cargue. Aún está cargando, ahí está. Entonces nos vamos a los almacenes y ya me redirige aquí a mi componente nuevo, ¿no? Que está por ahora vacío. Entonces vamos a cerrar todo esto, cerrar otros le vamos a decir, y estamos en este componente del listado de los almacenes. Entonces voy a copiar el archivo HTML, todo tal cual, para poder modificar sobre este código, ¿no? Control A, pegamos aquí. He copiado toda la configuración del HTML para los proveedores, ¿no? Y lo hemos copiado en este archivo nuevo del almacén. Entonces vamos a empezar con las modificaciones. Como título vamos a ponerle gestión de almacenes. Estos métodos, por ejemplo, aquí tenemos el componente para el rango de fechas, el filtro de rango de fechas. Hemos reutilizado el mismo método, existe aquí en mi listado también, así que no va a haber ningún problema, no tenemos ningún error en este componente. Obviamente también funciona porque desde un comienzo hemos importado en el módulo principal del Warehouse todos los componentes que íbamos a utilizar. Entonces regresamos aquí, tenemos el componente de refrescar filtros, un reset filters. Tenemos el componente de buscador, ¿okay? Aquí no hay que hacer ningún cambio. También tenemos el componente de exportación de Excel, también son los mismos campos, no hay que hacer ningún cambio hasta aquí, más no el título, ¿no? Que hemos cambiado de título. Este título lo acabamos de modificar solamente. Y abajo sí se va a quejar para lo que es el componente de menú y el listado, ¿no? En el componente de menú donde se muestran los estados activo e inactivo, por ahora voy a quitar lo que es el button click, ya que no tenemos ninguna acción sobre este método. Voy a decirle control X, lo quitamos y ya se quitó el error para este componente. Ok, y aquí sí vamos a también eliminar del app list table, que es el componente de la tabla. También vamos a eliminar el row click, que todavía no existe. Ya luego lo vamos a trabajar en su momento. Y en el service que voy a cargar para ejecutar el método abstracto que se llama getAll, que acabamos de implementar aquí, este de aquí, ok, lo que voy a hacer es llamar al servicio, pero en este caso de almacén. Como ven, como hemos copiado del HTML del proveedor list, aquí se ha quedado esta configuración, ¿no? Entonces voy a decir _warehouse service. Entonces aquí de momento vemos que no tenemos un error. Entonces vamos a decir control S y vamos a ver cómo se muestra entonces nuestra tabla. Se ha mostrado absolutamente todos los componentes que hemos venido trabajando, tanto el componente de filtro de fechas, el refrescar filtros, en la búsqueda por un texto, la exportación de Excel, los estados que ves aquí y la data como tal, ¿no? Con las columnas que hemos especificado, el nombre, la fecha de creación y el estado. Entonces vamos a, por ejemplo, a filtrar por un rango de fechas. Tenemos, por ejemplo, en octubre del 19 al 20. Aquí me debe mostrar vacío porque no hay registros en esta fecha. Voy a refrescar los filtros. Funciona de manera correcta. Y vamos a filtrar ahora una fecha que sí existe aquí. Por ejemplo, el 28. Vamos a decir del 26 al 29. Aquí estamos dentro del rango, perdón. Vamos a volver a refrescar. Y también podemos buscar por nombre, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, uno que no exista, temporal, enter, lo busca, bueno, de manera correcta porque no hay resultados. Reseteo y me busca, por ejemplo, voy a poner principal.
Aquí vemos que sí lo está haciendo de manera correcta. Podemos probar también los estados. Por ejemplo, si me voy al estado inactivo, no me muestra nada porque no hay ningún estado inactivo para los almacenes. Si voy al filtro de activo, me muestra de manera correcta y todo, ¿no? En este botón no hay acción todavía porque no hemos activado el clic. Y por último voy a probar la descarga del Excel, ¿no? Voy a darle aceptar. Aquí se guarda. Abrimos ese archivo y debería mostrarme un registro, que sería el almacén, el nombre del almacén, la fecha de creación de este almacén y el estado. Entonces de momento está funcionando todo el listado de los almacenes con los filtros correspondientes. Además también tenemos la paginación activada, ya porque estamos haciendo uso del componente de listado, bueno, del componente tabla genérica, y también tenemos los iconos que por ahora no tienen ningún funcionamiento. Entonces con esto hemos completado el módulo de listado, en este caso, que era el objetivo principal en este video, mostrar el listado de almacenes.